¿Cómo se reparte la campaña? ¿Más capital, menos interior? ¿Cómo, No, teniendo en cuenta, porque el peso electoral de la capital es fuerte, digamos? sí, sí, sucede que, bueno, venimos de un trabajo muy reciente en Capital, que creemos está bastante consolidado, eh, y estamos saliendo bastante al interior, porque, bueno, las distancias no son cortas. Ujú. Vamos a tratar de llegar al menos 2 o 3 veces a cada lugar al que nos proponemos ir, y obviamente en el medio de la semana, hoy por ejemplo, salgo acá, me voy a recorrer un barrio, pero bueno, eso forma parte ya de mi Está rutina bien. de concejal, y bueno, a la tarde tenemos sesión, así que Ah, ¿tiene sesión? sí, tenemos sesión. Mira vos. Fíjate después cómo cambia el clima, si hay alguna alteración del Pero clima. hubo sesión la semana pasada, ¿eh? Sí, sí, Te sí. mintieron. Sí. ¿Eh? Ah, no, no hubo sesión. No ¿No hubo, no, hubo o no no, hubo? no hubo, no hubo. Pero te mintieron, te dijeron que iba a haber. ¿Quién me acuerdo? No sé. Hablo con tantas veces que no sé. Sí, sí, yo lo escuché y dije, bueno, mirá. No No, hubo no, estoy porque tratando de ver con hubo quién. un feriado, un asueto por día de no El sé qué. día del botón bombula. A ver, y en esas recorridas, ¿qué están recibiendo ustedes que representan en Formosa a la oposición, ¿sí? Sí, Y a la oposición tanto local como a nacional sí, también, sí, sí. porque el radicalismo tiene posiciones, no sé si todos, pero muchos, contrarias a lo que plantea y lleva adelante el gobierno de Milei. ¿Cómo, cómo están percibiendo lo que podemos llamar el humor social? Bueno, digo, a ver, creo que Formosa es especial porque vos tenés unas condiciones históricas, digo, falta de trabajo, falta de acompañamiento a los sectores productivos, falta de acompañamiento al sector privado, muchas condiciones estructurales que se vienen, digamos, asentándose muchísimo tiempo, adrede, porque eso es el modelo formoseño que impulsa Gildo Infran hace tantos años, Paniagua. exacto. Y bueno, tenés un esquema económico de recesión, digo, todavía no se ve la luz al final del túnel. Y bueno, si combinás esa recesión con el esquema económico, social en Formosa, la verdad que el combo no es para nada auspicioso, y bueno, eso se siente, Ujú. se siente. Ayer estuvimos recorriendo Colonia La Primavera, algunas también colonias cercanas a Laguna Nainec, y terminamos en Clorinda, y bueno, en esa zona particularmente, una de las zonas más ricas de la provincia en cuanto a tierra, Sí, una zona muy muy productiva productiva, o con mucho potencial o que productivo. solía ser muy Claro. productiva, bueno, se siente mucho, ¿no? Se siente. Ujú. Eh, ¿Y cómo trabajan internamente ustedes, que son oposición, en estos dos frentes, local y nacional, para captar ese descontento? Digamos, ¿hay alguna fórmula? Bueno, vamos por acá con este discurso, vamos con esta posición, porque la gente puede llegar a adherir a nuestras propuestas. Sobre todo vos que estás buscando el voto para ser diputado nacional, Sí. tu intención, por dónde está pasando, digamos, o cómo es la comunicación y cómo es el planteo de campaña con ese escenario que vos estabas diciendo, lo local más lo nacional. A ver, yo creo que obviamente todos coincidimos con una idea fuerza que ha planteado muy bien el gobierno nacional, que es el déficit cero. Digo, no se puede gastar más de lo que se tiene, y eso se aplica en la economía de un hogar, como En el en la Estado. administración del Estado nacional o provincial. Bueno, Infran también gobierna con superávit hace un montón de tiempo, y sin embargo los sueldos son de miseria. La calidad de la atención en la salud pública deja muchísimo que desear, la educación en cuanto a contenidos y calidad también deja muchísimo que desear. Entonces digo, está bien que los números te cierren, pero ¿a qué costo? Digo. Ujú. Entonces, esto es lo que planteamos también en cuanto a nivel nacional. Compartimos algunas metas, pero también marcamos que hay que tener en cuenta. Señalaba ayer caminando en las colonias de Naineg, una zona productiva donde todo un sector bananero, pensar una zona que supo tener casi 5.000 hectáreas sembradas de banana, hoy apenas llega a las 500, y digo, toda esa familia, toda esa actividad que giraba en torno a ese cultivo, hoy, viste, mira a ver a dónde en esta situación busca primero protección, porque siempre tiene la amenaza del contrabando y De importación la incluso importación. legal.
legal incluso de la banana paraguaya. Mira, a ver, che, a ver qué soga me tiran a mí, que quiero trabajar, que produzco la tierra, que doy mano de obra, qué asistencia, ya sea una asistencia de emergencia producto de alguna contingencia climática, digo, venís de muchos años de sequía, y o un Estado nacional o provincial que te puedan dar la mano con un crédito para que cambies tu tractor, que lo tenés sobre tacos y que es modelo 60. A ver, y vos sos candidato a diputado nacional, ¿sí? Va Casadei y dice, bueno, los escuchás, sos solidario, tenés empatía con esa situación, pero ¿puede un diputado nacional ser la cadena, el eslabón, perdón, de una cadena donde pueda traer una solución a esa gente? Bueno, sí, Digo, claro. teniendo en cuenta el Sí, contexto político del Congreso de la Nación. lo entiendo perfectamente y soy consciente del contexto en el cual estamos dando este debate, pero a ver, una vez vos como diputado nacional, ayer los productores me reclamaban, che, yo necesito alguien que gestione, que tienda puentes. Y yo soy una persona que me caracterizo por tender puentes. Yo no tengo ningún problema en golpear la puerta de cualquier ministerio Local o nacional, porque de manera institucional vos tenés que buscar soluciones hacia quienes tienen las herramientas, o al menos decirle, bueno, me ha pasado como concejal, o sea, gran parte de los proyectos presentados tienen que ver con problemas puntuales que tienen determinada zona de la ciudad o determinados barrios. Entonces, vos marcás una hoja de ruta y después obviamente está en el que tiene el rol ejecutivo brindar una solución, pero si vos no haces ese trabajo de campo, si vos no marcás la hoja de ruta, si vos no representás, que es lo que tiene que hacer un legislador, amén de presentar proyectos y más, es representar en este caso a los formoseños, te alejas de eso y obviamente la gente cuestiona muchísimo la ausencia de los legisladores nacionales, ¿no? Tanto del oficialismo como de la actual oposición. Ustedes tienen un diputado nacional que se borró, literalmente, está más preocupado en su saque de tenis que en los problemas de Formosa, ¿sí? Cuando está en Formosa vive en el náutico. Entonces digamos, vos tenés que combinar, Diego, no solo una tarea legislativa sólida, sino también un trabajo territorial que la respalde, digamos, porque vos podés, estamos hablando de la banana, podés entender mucho el circuito comercial de la banana, el circuito productivo, pero si no estás en territorio constantemente y en contacto con entidades agrarias, con pequeños y medianos productores, es muy difícil que estés al día de cuáles son los inconvenientes y sobre todo de formular propuestas que pueden transformarse en proyectos de ley, buscando líneas de financiamiento, o pueden transformarse, como te dije, en gestiones con diferentes estados para tratar de acercar una solución. Sí, porque uno piensa, a ver, no, va un diputado, se pone el traje, va al Congreso, sesiona, es uno entre 270 casi, sí. Es una voz que por ahí, si no articulás algo, creo que ustedes cuentan con una ventaja, que el radicalismo tiene una estructura nacional que tiene su representación en el Senado, en el Congreso, más allá de las divisiones y posiciones individuales de cada uno de ellos. Lo cierto es que tenés más facilidad por ahí de interactuar y sumar voces y firmas para un proyecto, por ejemplo. Absolutamente. Porque a veces un legislador solo se queda gritando en el desierto. Incluso también, Diego, con entidades intermedias, ¿no? Digo, con asociaciones y demás. Me ha pasado tener experiencias, por ejemplo, con las comunidades originarias, bueno, y poder articular con diferentes fundaciones algún trabajo, en particular con determinadas comunidades. Bueno, esa tarea, el grado de visibilidad de tener una banca en el Congreso, digo, te aporta eso y está en uno, ¿no? Está en uno de la manera en que la quieres llevar adelante y cómo protagonizarla, ¿no? Y en esto, te preguntaba, esto arrancó esta charla, le digo si está enganchándose recién con el programa. Estamos hablando con Enzo Casadei, actual concejal de la capital por el radicalismo, va por una banca en el Congreso de la Nación, y en este caso como candidato a diputado nacional
¿Cómo es que se llama el frente de ustedes? Frente, en realidad, los nombres, Juntos por la Libertad y la República. Y tu segunda en la lista es Betty Galeano. de Libres del Sur. Correcto, Betty Galeano. Bueno, este frente, bueno, con nombre, tuvo su debut en las elecciones ejecutivas de Clorinda. Ah, en Clorinda, ahí arriba. Claro, claro. Bien. Y en este contexto, ¿cómo están trabajando, si están trabajando con gobiernos cercanos, como puede ser el del Chaco o de Corrientes, que son de orientación radical, tienen un perfil radical, más allá que son multipartidarios, porque tienen integrantes? Ahí va, viene bien tu pregunta, Diego, porque lo hilo con lo que veníamos hablando. Esto de realizar gestiones, a veces uno no necesita una banca para realizarlo, ¿no? Como bien vos decías, hemos acercado muchos productores a diferentes capacitaciones con cuadros técnicos de determinados ministerios, sobre todo el de la producción de una provincia vecina. No hace falta que nombremos demasiado porque se ponen celosos algunos amigos. Y hoy, por ejemplo, tenés productores que funcionan de semilleros de algodón, por ejemplo, en Formosa para la campaña algodonera del Chaco. Digo. Fíjate qué diferencia hay entre las políticas públicas productivas de una provincia con la otra, es simplemente pasando un río. Digo. Hay una provincia vecina como Chaco que tiene una política algodonera muy diferente a la que tiene el modelo formoseño y no da abasto con los propios, que por suerte puede tender una mano hacia otros productores de diferentes zonas de la Argentina. ¿Y no tienen inconveniente en que vayan productores de Formosa al Chaco a capacitarse, no, absolutamente. Aparte, buscar negocios y esas vos cosas? Vos imaginate que para definir una política pública el gobierno de Chaco se junta con las entidades agrarias, con todos los sectores, con los medianos, con los pequeños, con los grandes. Sí, lo vemos habitualmente, y algo que acá no... Algo que acá parece no, bueno, Gildo y Fran se han encargado, Diego, de no solo de pisar la cabeza de quienes quieren invertir en Formosa y producir, sino que ha matado la ruralidad. Hoy vos te vas y recorres a los pequeños y medianos productores y son todas personas de 50 años para arriba, son muy pocos los que bajan de esa edad, porque sus propias familias han decidido tomar otro rumbo porque no ven futuro en el campo, en la producción, porque bueno, el panorama y el sometimiento al que están siendo objeto los pequeños y medianos productores, tanto del gobierno provincial como de los propios intendentes, digo, esta realidad no escapa a nadie, Diego. Un productor o una persona que necesita, me llegaron, ahora el viernes probablemente esté con algunos productores de la zona sur. Digo, no les da la espalda para contratar a la máquina en la municipalidad para que vaya a trabajar la tierra. Sí, pues, un litro de gasolina está inalcanzable para mucha gente. Y si te vas, y si le pones buena cara al intendente o te vas a un acto, le haces un guiño, te lleva el agua que necesitas, y si no te lleva. Digo, son cuestiones que parecen indignantes, pero forman parte del día a día de cualquier mediano y pequeño productor del interior de la provincia. Y eso desanima, y eso cansa, y eso agota por decir, a la pucha, entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces, indefectiblemente mucha gente termina cediendo, transando, acordando. O vendiendo su pequeña parcela de tierra a grandes terratenientes que, bueno, todos sabemos quiénes son, ¿no? Sí, hay vecinos ahí del campo familiar ahí en Las Lomitas, un hombre que tenía 70 hectáreas, productivamente es imposible hacer muchas cosas, y le terminó vendiendo a un grande que tiene ya más de 10.000 hectáreas en la zona, y le vendió 70 hectáreas y se fue a vivir al pueblo. Se hizo una piecita en el pueblo y se fue a vivir al pueblo. Un productor que vivía en su chacra con sus chivos, sus chanchos, 4 o 5 lecheras, y la llevaba. Y terminó vendiendo. Juntó toda la platita que le pagaron y se fue a vivir al pueblo. Y así está pasando mucho. Sí, es un proceso alarmante, Diego, y muchas de esas familias, lo que no encuentran una salida en otra zona del país, buscando trabajo, ya sea en actividades productivas o no, terminan en la ciudad capital, Diego, y vemos cómo ha crecido la ciudad, y un tiempo pueden bancar un alquiler, y después cuando un alquiler se hace insostenible terminan formando asentamientos que estamos viendo cómo crecen alrededor de la ciudad, y desnudan también otro drama grande y una deuda histórica que tiene el modelo formoseño con los formoseños, que es lo habitacional, ¿no? La enorme crisis habitacional que hay en Formosa y la necesidad que tiene la gente de tener un techo digno. Obvio. Entonces son dramas que uno ve constantemente,
que tienen su correlato. Digo, la actividad en la ciudad a mí me ha dado una perspectiva, obviamente que se complementa con la realidad del interior. Enzo, y en el interior, y viendo eso que me estás describiendo, ¿encontrás jóvenes en las chacras, en los pueblos, digamos, que dicen, no, yo me quiero quedar acá porque soy de acá y quiero desarrollarme acá? ¿O lamentablemente su mirada está puesta más allá del Bermejo? Y la mirada está puesta más allá del Bermejo. Son casos aislados. Ayer estaba hablando de una chica en Ainec que alquila la parcela que tenía, las hectáreas, las pequeñas, las 4 o 5 hectáreas que tenía la familia, una chacrita, las alquila y con eso agarró un capital y puso un kiosquito en Ainec. Así como te cuento, y bueno, por suerte le va muy bien. Digo, sí, pero digamos, hay gente, su Diego, perspectiva de crecimiento es muy a corto plazo, digamos, de ahí a que llegue a tener un comercio. o en el mejor de los casos, Diego, muchos productores con su sacrificio envían a sus hijos a estudiar Claro. carreras afines a la producción, y el hijo le mira cuando está llegando al final de la carrera y dice, papá, mirá que yo no quiero volver. Claro, digamos, la perspectiva de volver y desarrollarse en la chacra o en el campo de la familia O tenés que andar rogándole al intendente para que te llegue agua, ¿viste? es una locura. Y en lo urbano, aquí en la ciudad, en la capital, ¿qué estás viendo de ese contacto que haces periódicamente en los barrios? Sobre todo, digamos, la cuestión económica está muy, muy presente, Diego, porque la gente vive el día a día. Uno por ahí habla o escucha declaraciones públicas de que, bueno, lo peor ya pasó, que que estamos más cerca de ver la luz al final del túnel, pero la verdad que la gente vive el día a día, Diego. Entonces es muy difícil que esas tesituras de hacer futurología con la economía tengan asidero, digamos, en la conciencia colectiva de la gente, porque en verdad la gente vive el día a día y está muy dura la mano. La actividad en los comercios no es la ideal, y ahora comenzamos a vuelta la temporada de uso de aires acondicionados y demás, y van a empezar a llegar las facturas de Repsa con el nuevo cuadro tarifario. Y te pregunto ahí, ¿no estás recibiendo en esas recorridas que te digan, mire, me bajó la factura el mes de las elecciones pasadas y ahora se disparó de vuelta? Sí. Como que la percepción que tienen muchos usuarios de Repsa es que bajaron la factura durante la campaña de las elecciones provinciales para que ese tema no esté en la agenda política, y ahora regresó como con todo. Sí, es un problema que tenemos en Formosa porque, a ver, más allá de las interpretaciones, Diego, nosotros tenemos un consumo estacional muy marcado, ¿no? Uno mira en la factura de Repsa, siempre tiene al costado, al margen izquierdo, tiene una tablita de consumo histórico anual que te marca los 6 periodos, y uno ve cómo oscila una curva que parece una ola que baja en el medio de los meses de invierno, y suben en el periodo estival, primavera-verano. Entonces, lógicamente que esa falta de previsibilidad, que es lo que muchas veces nosotros propusimos y tratamos de trasladar en propuestas, es, tratemos de darle previsibilidad al valor de la tarifa, amén de las actualizaciones, los cuadros tarifarios, para que no sea una sorpresa, digo, un comerciante que hoy paga 300.000 pesos porque tiene 5 heladeras funcionando, que el mes que viene no pague 1.200.000. A ver, y vos pretendés y querés llegar al Congreso de la Nación como diputado nacional, ¿sí? En este tema puntual, donde hay un componente en la tarifa que eran los subsidios que el gobierno de Milei retiró mayoritariamente, quedó un segmento de usuarios que son con un subsidio de la provincia. ¿Qué crees, qué pensás, qué estimás que podés hacer como diputado nacional, eventualmente si ingresas al Congreso, en este tema puntual, algo más concreto? Sí, bueno, mira, no hay mucho para inventar, Diego, porque más que nada que el gobierno nacional dice subsidios no. Se ha tratado, pero subsidios no, y tenés zonas frías que, digamos, subsidia el uso de gas prácticamente desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia, y zonas bastante ricas subsidia el uso del gas, y nadie se escandaliza, digamos. El problema es que, y esto soy testigo también a través de estos años, no voy a ser el primer legislador, pero sí voy a insistir en ese camino, y seguramente reformularemos las propuestas, pero hay que buscar un entendimiento en cuanto a una tarifa diferenciada
para la zona NEA por el consumo, obviamente, que tenemos de eléctrico en función de las altas temperaturas. Y esto hay que abordarlo, hay que plantearlo de la mejor manera, porque, insisto, si bien se han quitado determinados subsidios, existen subsidios todavía que están subsidiando a la parte más rica del país y muy por el contrario le dan la espalda a las zonas que quizás necesitan. No, recién el otro día leíamos que recién ahora le sacan el subsidio a los countries y no sé cuánto del Gran Buenos Aires. Recién. Y acá la gente está juntando moneda sobre moneda para pagar un foquito que tiene para iluminarse. Correcto. Y en ese sentido, ¿vos creés que es viable? Que hay, porque fíjate, el justicialismo, el kirchnerismo, siendo gobierno, Infran, con la reunión me acuerdo de la reunión del Norte Grande. Pero nunca han impulsado ningún proyecto. Lo hablaban, lo ponían en la agenda, hasta vino Sergio Massa, me acuerdo, ministro de Economía de Formosa, los gobernadores paseando en sus jets privados a la provincia para hablar reuniones, y nunca fue posible que se establecieran acuerdos teniendo el gobierno nacional a su favor. Olvídate, digo, nunca han acompañado ninguna iniciativa. Me acuerdo en su momento cuando se presentaban iniciativas en el Congreso de la Nación por parte de legisladores nacionales de la oposición en cuanto a tarifa diferenciada del gas en garrafa, por ejemplo, porque somos una zona que no tiene conexión de red, y nunca el yihadismo ha acompañado ninguna de esas iniciativas, digamos, no le interesa. Y nos ha pasado acá, te digo, mi experiencia como concejal, la reducción de subsidios al transporte, Diego, la reducción de subsidios al transporte comenzó con en la gestión Massa, digo, y era en el mismo gobierno municipal, gobierno provincial y gobierno nacional, y acá teníamos una crisis que culminó con 90 días sin colectivo. Y se fue la empresa porque el gobierno anterior no le pagó años de subsidio, meses de subsidio. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Sucede que el gobierno nacional no ha eliminado el Fondo Compensador del Transporte, que era una de las herramientas que tenían las diferentes jurisdicciones en cuanto a materia de subsidio, pero sin embargo no ha quitado los impuestos a los combustibles, que por ejemplo son el impuesto puntualmente con el que se forma este fondo compensador. Entonces, ¿dónde está ese dinero que todos cuando vamos a la estación de servicio le damos a las arcas del gobierno nacional, del Estado nacional? ¿Dónde está ese dinero que debería ser destinado por ley, ¿no?, a un fondo compensador del transporte público que se quitó? Bueno, se quitó el fondo, pero quítame también el impuesto de última si no me vas a dar el fondo. Y sin embargo seguimos pagando ese componente impositivo en cada carga que hacemos en la estación de servicio. Acá una oyente me pregunta, ¿por qué la lista de ustedes van solos? ¿Vos están solos o no? No. ¿Quién está integrado? Vamos juntos. Repito, el frente se llama Juntos por la Libertad y la República, va el radicalismo, está el MID, Libre del Sur y varias organizaciones políticos y gremiales que también acompañan este proyecto. ¿Hay algún tipo de planteo, reclamo de los radicales del interior, de los llamados, los viejos boina blanca? Sí. De decir, ¿por qué no vamos todos juntos? No, ¿Cómo explican puntualmente a nivel dirigencial el debate está muy claro, muy saldado. Nosotros hemos agotado todas las instancias, Diego. En el primer término, las presentaciones que teníamos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, la primera instancia era la conformación de frentes antes que dirimir candidaturas, ¿no? Creo que era el 7 de agosto, no me acuerdo muy bien la fecha, pero en la primera semana de agosto nosotros le propusimos a toda la oposición, vayamos juntos en un frente que se llame Juntos por la Libertad y la República, que era la experiencia reciente que tuvimos en Clorinda, donde todos fuimos juntos. Es más, cuando la Libertad Avanza... Lo que pasa es que ahí te lo permitía un poco más fácil la ley del EMA. No, bueno, pero la Libertad Avanza, por ejemplo, en ese entonces no tenía personería jurídica como partido provincial, y si no fuera porque el radicalismo le cedió sublemas, no podía participar de la elección, Diego. Digo, siempre hubo voluntades del radicalismo para que toda la oposición se nuclee en un polo opositor. Lo venimos haciendo del 2009 en adelante. Creo que en ese sentido no tenemos que, brindar más pruebas. Pero hicimos todos los esfuerzos, planteamos la construcción de enfrente, dirimamos candidaturas y eventualmente si no hay, pero mostremos la voluntad de estar juntos.
Al menos en esta instancia donde definimos un ¿Recibís frente. esa inquietud de la gente? No es una inquietud, hoy creo que está consulta. un poco más claro, pero sí es una consulta y una explicación necesaria, ¿no? Porque uno ahí le explica que hubo una imposición a nivel nacional, porque prácticamente si te dicen, Diego, tenés que venir a trabajar en esta radio, pero yo te voy a decir lo que tenés que decir, a quién tenés que entrevistar, y estas son mis condiciones en las que vas a trabajar. No vas a ser un aliado mío, vas a ser un empleado, Diego. Entonces, Diego Madoeri... Tenés que usar este nombre, tenés que usar este color. Entonces, Diego Madoeri, ¿qué me va a decir? Con su trayectoria periodística de tantos años, me va a decir, mirá, la verdad... no es una invitación, me estás queriendo imponer unas condiciones que me parece... ¿Eso es lo que percibieron ustedes? Que no, eso es lo que sucedió. No es lo que percibimos, bueno, es lo que sucedió. En Corrientes le pasó, no así en Chaco, que la Libertad Avanza acordó con el gobierno, y no así en Corrientes, donde el candidato libertario fue por fuera, digamos. El candidato libertario, que es actualmente diputado nacional de la Libertad Avanza, pero que antes de ser diputado de la Libertad Avanza era concejal de Corrientes Capital por la Cámpora, Diego. Entonces los correntinos no comieron vidrio y así terminaron cuartos. Digo, temo que acá también estén vendiendo gato por liebre, porque, digamos, no veo en Atilio Basualdo alguien que represente las ideas de Milei. Muy por el contrario, me encuentro cada día más con amigos de la Libertad Avanza o libertarios que se identifican con las ideas de la libertad, que no se sienten representados por la manera de construir política, porque obviamente está mucho más ligada a lo que fue la construcción del modelo formoseño, con las mismas prácticas, con la misma manera de entender la verticalidad y un montón de cosas más, que a muchos amigos de la Libertad Avanza o libertarios, que digo, repito, que abrazan la idea de libertad, no les cae muy simpático y obviamente están buscando una alternativa, y bueno, en ese sentido también nosotros le estamos ofreciendo espacio y lugares para tratar de trabajar juntos, ¿no? Bueno, ojalá vamos un día poder tener un debate así con Basualdo, ningún problema. Otro candidato. Yo reconozco a una persona con la que se puede hablar y con la que se puede debatir, bueno, veremos si... Ojalá alguno del Frente de la Victoria, con ellos hablaron, Fabián Cáceres. Con Fabián Cáceres he tenido la oportunidad. Funcionario municipal. Claro, así que... he tenido la oportunidad, bueno, la última vez que hablamos fue cuando asistió al Consejo, después de mucho tiempo, a brindar información sobre la famosa auditoría Crucero del Sur. Bueno, Fabián Cáceres debería explicar mucho, en parte, el fracaso, ¿no?, de la política municipal de transporte público en la ciudad, porque ha dejado a los formoseños 90 días sin colectivo. Enzo Casadei, concejal, candidato a diputado nacional, gracias por venir. Gracias a vos, Diego, por el espacio. Bien, 5 minutitos de las 10 de la mañana, hacemos una pausa y nosotros avanzamos.